Bueno, Cartas Iluminadas, ¿eh? Este documental se va a ver el 12 de este mes en Canal Encuentro y está en la plataforma Qubit, y le vamos a dar la bienvenida a su directora, Cintia Rashmir. Bienvenida, Cintia. Muchas gracias. Gracias por estar, ¿eh? No, gracias a vos. Bueno, ¿qué es lo que descubrió Julio Cortázar que tenía Manuel Antín? Digo, porque la mente de Cortázar, que era una mente muy singular, muy superior, muy erudita, por más que él quizás no se jactaba de eso, tenía que encontrar esa posibilidad de traducir al séptimo arte a otro lenguaje, que es el del cine, sin traicionar. Entonces, Antín hace 3 películas. ¿Y qué le ve Cortázar? Bueno, yo creo que le ve, en principio, una disposición al respeto por su obra. Desde mi punto de vista y, digamos, al encontrarme con las cartas de Julio Cortázar, que le enviaba durante ese periodo de tiempo a Manuel Antín, porque me las dio Manuel, sí. Yo fui comprendiendo esto, ¿no? Que Cortázar entendió que Manuel era un respetuoso de la literatura de Cortázar, de sus cuentos, y que iba a respetar el espíritu del cuento, sobre todo, y algunas cuestiones específicas relacionadas a su forma de narrar. Bueno, comenzó en una excelente relación y con una mutua admiración, con el resultado de la primera película, La cifra impar, que se basa en cuentos de mamá. Sí. Y realmente cuando Cortázar ve el resultado de esa primera película, en un momento estaban en el laboratorio Alex, esto lo cuenta Manuel. Manuel estaba adelante, Cortázar atrás, ellos dos solos, y Cortázar en un momento le apoya la mano en el hombro y le dice: pibe, entendí mi cuento. ¡Qué genial! ¡Qué genial! Y entonces es como que la admiración mutua se potencia, tanto es así que deciden juntos hacer el guión de la segunda película de Manuel, basada en otro cuento de Cortázar, que es Circe. Circe, claro. Y ahí comienza, claro, exactamente, bueno, digamos, cuya actuación principal es la de Graciela Borges, claro. sí, sí. Y te quería preguntar un poco, porque Cortázar era muy argumentador. Si uno dice discutidor, alguien pensara viendo el programa, se peleaban. No, era gran argumentador, ¿no? De las posiciones que sostenía. ¿Tenían diferencias? ¿Discutían los temas? ¿O había como una especie de entendimiento de entrada que se mantenía? Yo me encontré con las cartas de Cortázar, pero también con una fonocarta. Porque Cortázar, desde mi punto de vista, y al leer estas cartas, era muy pasional también. Claro. Argumentativo, pero muy pasional. Y en un momento yo creo que la literatura no le alcanza. Claro. La escritura para un escritor no le alcanza para argumentar y para comunicar lo que está necesitando transmitirle a Manuel en la defensa de su cuento. Claro, Circe, claro. Porque de eso se trata. Entre los dos hicieron el guión, pero la cuestión es que, bueno, ¿cuánto era capaz Manuel de defender el cuento de Cortázar? Entonces, claro. Ahí se nota que esa pasión, digamos, se vuelve un poco intensa. Y en algunos puntos hasta le marca cada una de las escenas, cada uno de los diálogos, ¿no? Diálogos, le corrige cada una de las palabras incluso, porque había muchas cosas en las que no estaban de acuerdo. Claro. Entonces, eso me parece que es parte del concepto de la película, ¿no? Como dos libres creadores, desde mi punto de vista, eran dos libres creadores, tanto en la literatura como en el cine, se unen, crean juntos, y en esa creación surgen las diferencias, y bueno, y es una relación y un vínculo fundamentalmente humano. Claro. Que nos puede pasar a todos. Claro, porque terminaban hablando de la vida también, no solamente de cine y de libros. Se hicieron muy amigos. De hecho, Manuel, cada vez que iba a París, se encontraba con Cortázar y Aurora, y con Ponchi. Aurora Bernardes, la albacea y primera mujer de Cortázar. Exactamente, Aurora Bernardes, y Manuel iba con Ponchi Morpurgo, vestuarista y escenógrafa de las películas de Manuel y mujer de Manuel. Y esposa, claro. Entonces, está en la película. Exactamente. Se hicieron muy amigos y por eso compartían
creo que además esto, la búsqueda de una expresión nueva, ¿no? De una libertad de expresión también para poder crear de acuerdo a lo que ellos consideraban que tenían que romper en ese momento, me parece a mí, de los esquemas tanto de la literatura como en el cine. Claro, eso te iba a preguntar, ¿no? También traer la literatura de Cortázar al cine argentino era un poco patear el tablero para Antin, ¿no? Y sí, de hecho, lo que hace, parte de lo que hace es romper la continuidad del cine tradicional, ¿no? La continuidad en tiempo y espacio. Claro. Y es una de las formas de traer, digamos, esto de lo fantástico en la literatura de Julio Cortázar al cine, ¿no? Claro. Rompe el raccord, digamos, que es esto, es la continuidad en tiempo y espacio, porque es una forma también de ver el mundo y de ver el mundo del cine, ¿no? Claro. Y de qué es lo que el mundo del cine transmite en torno a la memoria, los recuerdos, a la construcción, digamos, narrativa. ¿Y qué decía Cortázar de, por ejemplo, de Graciela Borges? Porque sé que, recuerdo cuando vi el documental hace un tiempo, que había una observación. Cortázar no era solamente un gran escritor, ¿no es cierto? Era un gran romántico. Exactamente. Bueno, Manuel dice que se enamoraba de las protagonistas como él se enamoraba de sus personajes. Claro. De las actrices como él se enamoraba de sus personajes. En una carta le dice, pero qué linda que es Graciela Borges, pero qué linda que es. Y de Dora Baret también dice algo muy lindo. Dice, qué linda que es Dora. No es exactamente así, ¿no? Pero como las mujeres me gustan a mí, poca carne y mucho duende. Ah, qué genial, qué genial. Sí, o sea, bueno, era así, como un romántico realmente, y ellas estaban también muy agradecidas de ese cumplido que venía nada más ni nada menos que de Julio Cortázar. ¿Qué había en esas cartas a las que vos pudiste acceder que te sorprendió, que no esperabas encontrar de ese diálogo? Y justamente un Cortázar apasionado, defensor de sus ideas, enojón. Enojón. Eso sobre todo. Muy enojón. ¿No? Eso es lo más difícil de encontrar, ¿no? De percibir de Cortázar, ¿no? Exactamente, ¿no? Porque, y eso es lo que a mí me fascinó también, pero un enojo, te voy a decir, de alguna manera, como decía recién, apasionado. Y me parece que esa pasión en ambos es lo que a mí me atrajo enormemente, porque, digamos, para crear hay que ser, me parece, de alguna manera, un poco corajudo. Sí. Y un poco apasionado también. Y un poco loco. Y un poco loco también. Un poco loco también. Digámoslo. Entonces, bueno, yo, por ejemplo, en Intimidad de los Parques, que es la tercera película que hace Manuel, basada en 2 cuentos de Julio Cortázar. Claro, Continuidad de los Parques. Y El ídolo de las Cícladas. Claro. Bueno, Manuel, como director, decide trasladar el escenario de Grecia a Machu Picchu, porque él estaba más vinculado en los años 60 con la idea más latinoamericanista de la cultura, si se quiere. Claro, claro. Y Cortázar estaba muy enojado por eso. Entonces ese fue uno de los puntos, por lo menos en la escritura de las cartas, que era muy interesante y muy fuerte, ¿no? Que se enojó mucho por esa traslación que hizo, por esa transposición, si se quiere, de la literatura al cine, que no es adaptación, sino transposición, porque ya hay una creación por parte del autor cinematográfico. Y otra de las cuestiones es que él veía la relación de los personajes como algo fantástico. En cambio, le reclamaba a Manuel que él digamos, lo presentaba como un conflicto psicológico y erótico, cuando él lo veía como un conflicto fantástico. Del orden del fantástico. Claro, del género fantástico. Exactamente. Cortázar era un gran cinéfilo. Sí. No era un autor que podía de pronto un sábado por mes. No, era un gran cinéfilo y gustaba de un cine exigente. Uno puede pensar en Las babas del diablo, como después Antonioni hace Blow Up, ¿no? Para pensar uno de los universos y las cumbres cinematográficas con las cuales estaba vinculado Cortázar. O sea que también, no solo en el cuento, sino en el tema estrictamente técnico del cine, también era un tipo que sabía de qué hablaba. Sí, yo creo que sí, y era muy crítico. Por ejemplo, no le gustó nada Blow Up.
Claro, claro. Y en general no le gustaba ninguna de las adaptaciones de sus cuentos al cine, por eso quedó tan impactado con La cifra impar, con la primera película de Manuel. Sí. Que ahí no trabajaron juntos, reiteramos. No, ahí no trabajaron juntos. Una autorización. Fue una autorización y, por supuesto, un intercambio de cartas. Y también Manuel le iba presentando a los personajes, a los actores que había decidido incorporar. Claro. Cortázar siempre estaba de acuerdo. Claro, y en el caso de la última, ¿no? De Intimidad de los Parques y este conflicto que se dio entre ellos, ¿caló hondo? Digamos, ¿fue un parteaguas entre ellos? ¿No se hablaron más? ¿Qué pasó? Mira, yo creo que sí caló hondo. Pero el problema de ellos, digamos, no el problema, el distanciamiento real fue que en un momento Julio Cortázar, al estar, digamos, exiliado de alguna manera, no podía volver a la Argentina en épocas de la dictadura militar, él le dijo a Manuel que por una cuestión política y también para cuidarlo a Manuel, él sentía que era peligroso seguir escribiéndole cartas a Manuel. No solo venir a Buenos Aires, sino que Manuel recibiera cartas de él. Entonces, lo comprometía y lo ponía en peligro. Eso es lo que entendió Cortázar. Manuel no lo veía tan así. Desde mi punto de vista, realmente fue una actitud amistosa de mucho cariño y mucho amor. Sí, porque con el tiempo se supo que la gente que recibía cartas de X persona podía entrar realmente en riesgo con un régimen persecutorio y genocida como el que se vivía, ¿no? Exactamente. Entonces creo que ese momento fue un momento clave porque no podían seguir comunicándose a través de cartas, pero siguieron siendo amigos. Y después, bueno, hubo un distanciamiento ideológico político que también, desde ese punto de vista, no siguieron trabajando juntos, digamos, ¿no? Sí. En alguna adaptación de otro cuento, de una transposición de otro cuento de ¿Pero tenían idea de hacer alguno más? Yo no lo sé. Creo que con Intimidad de los Parques fue suficiente. Se terminó. Pero ahí es que realmente estaban muy posicionados en lugares muy diferentes respecto de lo que tenía que ser esa película. Claro, porque además es muy difícil, Cintia, discúlpame, sí. Traspolar, ¿no? a un autor cuando está vivo, ¿no? Porque hemos visto algunas versiones de cuentos de Cortázar que se han hecho después, y creo que bien, o de Silvina y Bioy, etcétera, para solo nombrar algunos. Y cuando el autor no vive, digo, hay una cierta tranquilidad, sobre todo para el autor del guión, ¿no? Pero cuando vive y encima te discute por carta, la cosa se pone un poquito más compleja. ¿Se angustiaba Antín? Es que Manuel tiene un humor y una alegría en su vida cotidiana y además una ironía con la que cuenta y narra los acontecimientos que no pareciera en este momento que se hubiera angustiado. Claro. Pero en mi transposición, porque al hacer cine también, un documental sobre la historia de dos personajes como ellos, yo traté de mostrar que sí, que se angustiaba, porque de alguna manera tenía, como vos decís, a ese autor zumbándole los oídos permanentemente. Seguro. Y bueno, con ese nivel de minuciosidad en las cartas y en la fonocarta, creo que un poco incómodo se debe haber sentido. La película la pueden ver el 12 de febrero a las 22 horas. A las 22 en Canal de Encuentro, y la pueden ver en la plataforma, que es muy buena, tiene muy buen cine. Qubit, una de las tantas plataformas que hay, pero para los que les gusta el buen cine, Qubit es de lo mejor. Cintia, un placer. Sí, quería decirte que el 12 de febrero se cumple otro claro, aniversario. Es el Día de la Muerte. Exactamente. Claro, correcto, sí, el Día de la Muerte de Cortázar. Bueno, un placer haberte recibido. Muchísimas gracias. Igualmente, un gusto muy grande para mí. Gracias. Maxi.